Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Jerome David Salinger dijo que lo que distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa, mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella. Salinger, y usted seguramente ha oído hablar de él muchas veces, nació el 1 de enero de 1919, hace 100 años que este escritor, que no dejó jamás de escribir, dejó de publicar. Recordemos su vida y su breve pero emblemática obra. Salinger afirmaba esto: vivo en un mundo, pero no formo parte de él. Y de hecho vivió así, recluido, alejado del mundo y encerrado en sus ideas y en una obra que pensamos que jamás se daría a conocer. Hablemos unos minutos de Salinger. Quédese aquí con nosotros, el escritor y el mito. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Decíamos entonces que este año Salinger habría cumplido 100 años. Nacido en Manhattan, Nueva York, este escritor norteamericano pasó a la historia de la literatura como uno de los más reconocidos escritores, a pesar de ser el autor de una obra breve que consta de 4 libros, de relatos y una novela. Salinger se convirtió en un mito, el mito más grande de las letras modernas. Se podría decir que la obra de Salinger trata del inconveniente de estar vivos. A través de su breve obra y especialmente en El Guardián entre el Centeno, tengo yo aquí esta edición de Daza. Los nuevos lectores de Salinger en español pueden leer estas ediciones, la verdad, pulcra y aseadamente editadas de Daza. Se puede distinguir una furia contenida en contra del orden establecido y la sociedad norteamericana. Tal vez sea por esto que en la década de los 80 el libro icónico de Salinger, es decir, este libro que tengo aquí, reapareció malinterpretado como un manual, prácticamente como un manual para cometer asesinatos. Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, dijo que había cometido el crimen para llamar la atención del mundo hacia la novela de Salinger y que la lectura del libro sería su defensa. Señor Lennon. El joven prodigio, aquel que disparó contra Ronald Reagan y su secretario de prensa, también dijo que si querían oír su defensa, solo deberían leer este libro que tengo aquí, El Guardián en el Centeno. Richard Bardo, quien mató a la actriz Rebecca Schaeffer, llevaba consigo la noche del asesinato un ejemplar de la novela de Salinger. ¿Había usted oído algo así? La parálisis emocional y la furia de Holden Caulfield tuvo un eco entre varias mentes criminales y esto, digamos, enturbió de algún modo la trayectoria de la novela y mitificó aún más la figura de Salinger. Pero la fantasía del personaje principal de la novela no es una fantasía oscura o asesina, es el viaje interior de un joven que no está dispuesto a vivir como los demás se lo indican. A final de cuentas, si uno quiere encontrar un motivo o algo que lo autorice para cometer asesinatos, casi cualquier voz literaria, cualquier relato podría convencerlo de que así fuese. Salinger, El Guardián entre el Centeno. Sin duda, todos los autores reflejan parte de sus vidas en sus textos, usted lo sabe, de manera consciente o inconsciente. Eso es un asunto de la literatura que será eterno. Es inevitable que la propia experiencia se filtre en las ficciones. Salinger nació en una familia con un padre judío y una madre católica, y en sus historias las familias son como la suya, un tanto cuanto judías, por decirlo así. Lionel, el protagonista del cuento En el bote, siempre se estaba escapando de casa, igual que Salinger de niño. Además, el padre de Salinger, igual que Seymour Glass, jugaba con sus hijos en la playa y les decía: fíjense a ver si ven un pez plátano. Muchos de los protagonistas de sus cuentos fueron a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, igual que Salinger, pero quizás su obra más emblemática hasta ahora sea
este libro del cual estamos hablando y que sigo teniendo aquí, El Guardián entre el Centeno. Yo leí este libro en una muy vieja edición de Alianza Editorial y cuando fui a buscarla, ¿qué piensa usted que pasó? Desapareció para siempre. Es una novela narrada en primera persona por Holden Caulfield, un adolescente atribulado por la sociedad en la que no encaja y de la cual tiene una pésima opinión. Luego de que es expulsado del colegio, Holden vaga por Nueva York, se mete a hoteles de mala muerte, se encuentra con antiguos amigos y siempre anda en aprietos. El autor expone, con una honestidad abrumadora, las preguntas esenciales del tránsito de la adolescencia a la madurez y el ansia de libertad, que desaparecen en cuanto los individuos se convierten en adultos. Veterano de la Segunda Guerra, como hemos dicho, Salinger se convirtió, después de la publicación en 1951 de este libro que tengo aquí entre las manos, en una especie de gurú para la juventud extraviada de los años 50 y el libro en una guía para la adolescencia infeliz. Salinger ya había publicado en la revista Esquire un relato sobrecogedor titulado Un día perfecto para el pez plátano. En él, Salinger presenta a la familia que desarrollaría en sus libros posteriores, los Glass, comenzando por Seymour, el mayor de los hermanos. Pero Salinger grabó su nombre con fuego en las letras a partir de la publicación de El Guardián en el Centeno. En la novela, cuya acción, por cierto, en este libro transcurre en una semana, la voz de Holden va dando forma al personaje y su postura frente al mundo es una sola. El mundo adulto, sus compañeros, sus maestros, sus padres, todos son unos hipócritas. Como un viejo encerrado en el cuerpo de un adolescente, el temperamento huraño de Holden Caulfield cautivó a varias generaciones. Lo sigue haciendo todavía, generaciones de jóvenes estadounidenses, e inauguró en muchos sentidos lo que después se llamaría la contracultura. La voz del Guardián entre el Centeno provocó la rebelión juvenil y el nihilismo frente a una generación adulta que volcaba todas sus expectativas en el sueño americano. El adolescente con espíritu de anciano que protagoniza esta novela dejó trillado el camino para la gran ola de rebelión juvenil que le precedería. Escuche usted bien, el rock, la cultura hippie, las drogas, las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam tendrían un germen aquí, en esta novela, que no solo es un libro crítico de la sociedad norteamericana, sino que es, hasta la fecha, un fenómeno de ventas internacional. En un pasaje de la novela se puede leer al personaje principal decir lo siguiente sobre los libros que le gustaba leer. Escuche usted bien. Esos libros que cuando terminas de leerlos te hacen desear que el autor que lo escribió fuera un amigo tuyo del alma y pudieras llamarlo por teléfono cuando quisieras. Así, este relato de vacío existencial se convirtió en el himno de la juventud estadounidense y de otras juventudes, y transformó a Salinger en el escritor más famoso de sus días, fama que no soportaría. La odiaba Salinger y acabaría por excluirse de la sociedad y de la vida literaria en un bosque de 30 hectáreas de New Hampshire. Salinger, el guardián entre el centeno. Historias de escritores y escritoras. Una de las creaciones que Salinger llevó a distintos momentos de su obra fue la familia Glass. Salinger creó un mundo cerrado donde podría controlar todo, y esa familia era la creación más notoria de esa pretensión. La familia Glass estaba integrada por los padres Bessie y Les Glass, y los hijos Seymour, Webb, Beatriz, Walt, Walker, Sue y Franny. En ella están puestas muchas de las experiencias de Salinger y se podría considerar a cada uno de ellos como un alter ego del autor. Empecemos por decir algo del hijo mayor de Seymour, un atribulado personaje que es acosado por el fantasma del suicidio. Su primera aparición fue en Un gran día para el pez plátano, y dos de los relatos largos más memorables de Salinger se centran en este personaje. Levanten carpinteros la viga del tejado y Seymour, una introducción.
Un día perfecto para el pez plátano, escuche usted, déjeme que le cuente esto, es sin duda uno de los textos imperdibles de la obra de Salinger. Una latente tensión, diálogos trepidantes, un clima de misterio conjugado con los adorables gestos de obras de las inusuales conjunciones entre personajes que Salinger gustaba de llevar a sus páginas, la de los niños con los adultos. Seymour Glass, amante de la literatura, de las letras orientales y estrella infantil de un programa de preguntas y respuestas en la radio, dirige a todos sus hermanos mediante su carisma y su profunda inteligencia hacia la reflexión existencial y una profunda inteligencia crítica a la sociedad. Seymour Glass. Principios, pasajes, fragmentos. Como los vagoneros de las letras, les traemos aquí este pasaje del cuento El tío Wiggly en Connecticut. Eran casi las 3 cuando Mary Jane encontró por fin la casa de Eloise. Le contó a Eloise quién había salido a la puerta a recibirla, que todo había resultado perfecto, que se había acordado exactamente del camino hasta que dejó la autopista de Merrick. Eloise dijo: «Autopista Merritt, nena», y le recordó que en 2 oportunidades anteriores ya había encontrado la casa, pero Mary Jane se limitó a gemir algo en forma ambigua, algo referente a su caja de Kleenex, y corrió otra vez hacia su convertible. Eloise levantó el cuello de su abrigo de piel de camello, se puso de espaldas al viento y esperó. Mary Jane volvió enseguida, usando una hojita de Kleenex y todavía con aire de estar preocupada, hasta angustiada. Eloise dijo alegremente que se había quemado todo, las mollejas, todo, pero Mary Jane dijo que de todas maneras había comido en el camino. Mientras las dos caminaban hacia la casa, Eloise preguntó a Mary Jane por qué le habían dado el día franco. Mary Jane dijo que no tenía todo el día franco, sino que el señor Weyenburg se había herniado y se había quedado en su casa de Larchmont, y todas las tardes ella debía llevarle la correspondencia y traer alguna que otra carta para despachar. Le preguntó a Eloise: «¿Qué es una hernia exactamente?». Eloise, dejando caer el cigarrillo sobre la nieve sucia, dijo que en realidad no sabía, pero que Mary Jane no tenía que preocuparse por la posibilidad de herniarse, y las dos chicas entraron a la casa. 20 minutos después estaban terminando su primera copa en la sala y conversaban de esa manera peculiar y probablemente única, de quienes han compartido alguna vez un cuarto en la universidad. El vínculo entre ellas era aún más estrecho. Ninguna de las dos se había recibido. Eloise había abandonado los estudios a mitad del segundo año en 1942, una después de que la encontraran encerrada con un soldado en un ascensor en el 3er piso del pabellón de residentes. Mary Jane había dejado la misma clase el mismo año, prácticamente el mismo mes, para casarse con un cadete de aviación destinado en Jacksonville, Florida. Un muchacho delgado, preocupado por los aviones, procedente de Deal, Mississippi, que había pasado 2 de los 3 meses que estuvo casado con Mary Jane en el calabozo por haber acuchillado a un policía militar. De la mesa de novedades, mire usted, de la editorial argentina Caja Negra, me he llevado una sorpresa. Mark Fisher, escritos reunidos e inéditos de libros, películas y televisión. Resulta que Mark Fisher fue un extraordinario crítico, reseñista, intérprete de estos medios de comunicación. Al establecer comunicaciones y conexiones entre campos remotos, Mark podía identificar la metafísica de un programa de televisión, las verdades psicoanalíticas latentes en una canción de Joy Davidson, las resonancias políticas de una película de Kubrick. Siento su ausencia como amigo y como camarada,
pero más que nada como lector. Muchos días me pregunto qué habría dicho Marx sobre esto o aquello. Su escritura hacía que todo pareciera más cargado de significados. Leerlo producía una adicción. Es un libro por el contenido, por la forma, por el momento en el cual estamos viviendo, que es notable. De la editorial Sexto Piso, narrativa, Ojos Negros, de Frédéric Boyer, un escritor francés nacido en el año de 1961, novelista, ensayista, poeta y dramaturgo. Dicen los editores, Ojos Negros solo habla de una cosa, el amor, su revelación, su aprendizaje, sus extravíos y sus errores, sus locuras y sus miserias. Es el relato de la educación sentimental de nuestro tiempo. Sexto Piso, Ojos Negros, Frédéric Boyer. Y nos ha llegado de Seix Barral este libro de Daniel Rodríguez Barrón, Retrato de mi madre con perros. Dice así: los cuerpos se acumulan en la calle, afuera de los cines, restaurantes y comercios. El mundo como lo conocemos llega a su fin. La peste trae consigo los drones y a la gran inteligencia que controla todo, alimentándose de millones de entradas diarias que los ciudadanos están obligados a publicar en la red. Solo hay dos prohibiciones: no salir de la ciudad y nunca hablar de los muertos. Este es el nuevo libro de Daniel Rodríguez Barrón, publicado por Seix Barral, de la mesa de novedades. Conocer la vida de un escritor que decide recluirse y no tener contacto con el exterior resulta complicado. En 1987, Salinger bloqueó una biografía no autorizada que pretendía publicar Ian Hamilton. Al año siguiente, Hamilton publicó En busca de J.D. Salinger, un análisis de su obra y de su vida. Pero el silencio no podía durar para siempre, y la biografía desde dentro la dio a conocer su hija en 2012 con el libro El guardián de los sueños. Aquí, Margaret A. Salinger descarga la furia contenida ante un padre autoritario y cruel. Este libro lleno de rencor destroza la idealización del escritor lleno de sabiduría, recluido y aislado, que no deja de escribir todos los días con una férrea disciplina. Margaret retrata a un hombre amargado, un egoísta, un machista que maltrataba a sus mujeres y las abandonó cuando no estaban de acuerdo en todo con él. De una disciplina excesiva, convirtió a su familia en una especie de secta que le debía rendir culto solo a él. Dice la autora: para mi padre tener algún fallo es motivo de repulsión. Tener un defecto es ser un desertor, un traidor o una traidora. No me extraña en absoluto que su mundo esté tan vacío de personas reales, ni que sus personajes de ficción se suiciden tan a menudo. Sin duda es un libro de una hija que por un lado admira la obra de su padre, pero que por otro lado muestra al hombre, no al escritor. Y sin embargo reconoce: mi padre se ha pasado la vida escribiendo cosas bellas. La hija, por otro lado, desmiente las razones del retiro literario de su padre. De acuerdo a Salinger, la literatura solamente puede ser relevante cuando se convierte en algo interior. No es necesario publicar. Por eso se recluye y rechaza mostrar su trabajo. Su hija afirma en el libro que el padre no está satisfecho con su obra y prefiere guardar silencio que publicar algo menor a las obras que tanta fama le hicieron. Salinger escribió todos los días de su vida hasta que murió a los 91 años. Y precisamente este año, su hijo Matt Salinger acaba de declarar en una entrevista para The Guardian que tanto él como la viuda Colleen O'Neill están trabajando desde el 2011 en todo el material de su padre acumulado durante 50 años para publicarlo. A pesar de los reiterados rumores de que Salinger no quería que su obra se publicara jamás, en realidad dejó instrucciones a su hijo para que se encargara de hacerlo. En el libro Levanten carpinteros, la vida del tejado, y Seymour, una introducción, hemos estado hablando de él. El hermano menor de Seymour acude a su boda, donde el único que no aparece es el novio de la boda, Seymour.
Como un hueco en el centro del relato, Seymour se va dibujando a través de los contornos que forman las posturas de los invitados sobre el acto irreverente de no aparecer el día de su boda. En Seymour, una introducción, el hermano menor, Bobby Glass, escribe a manera de soliloquio un relato largo donde intenta buscar las pistas de la vida y de la muerte por mano propia del mayor de los hermanos. Vayamos a otro personaje de los hermanos de los cuales hemos estado hablando. No se impaciente, aquí vamos. Como su hermano mayor, Franny, coprotagonista de la breve novela Franny and Zooey. Por cierto, mire usted, yo leí Franny and Zooey en español, en esta edición de Bruguera, permítame decirle que era del año de 1979. Pero desde luego ya hay otra, de Alianza Editorial, que se puede conseguir hoy en día. Bueno, pues Zooey es curiosa e inadaptada. La primera mitad de la novela Franny and Zooey, publicada en español por las ediciones de bolsillo que usted acaba de ver, consta justamente de una presentación detallada del personaje de Franny. Posteriormente, en la mesa de un restaurante, Franny y su pareja conversan. Lane, su interlocutor, habla sin parar de literatura y psicoanálisis y otros temas de interés universitario. Franny, agobiada, escucha a Lane hasta que encuentra un turno para poder hablar. Las frases que Franny arroja demuestran el desdén y la indiferencia que los intereses de Lane le provocan. Franny muestra una fuerte repulsión por el sistema de distinción que supone el conocimiento universitario, la literatura y otras formas de la alta cultura. Las palabras críticas de Franny parecen ser el eco de las propias sensaciones de Salinger respecto a los placeres materiales, a la vanidad y el reconocimiento de la cultura occidental. En las reflexiones de Franny, aquí tengo, ya se lo mostré, Franny and Zooey. Franny desarrolla frente al ingenio Ley, que como decíamos es el propio Salinger, todo lo que es espiritual. Según Daniel Verdu, en el artículo Las huellas del esquivo Salinger, el escritor norteamericano pensaba que el arte y la espiritualidad iban de la mano. Verdu también menciona que Salinger estuvo varios años obsesionado con el Evangelio según Sri Krishna, que aprendió el Vedanta y que practicaba continuamente la meditación. 9 cuentos. En 9 cuentos, le vuelvo a mostrar aquí la edición que yo leí, y si se la muestro es que son para mí objetos melancólicos. Esta edición es de 1977. 9 cuentos. Salinger eligió y ordenó en 1953 este libro. Un relato que me gustaría traer aquí de esta reunión es Para Esmé, con amor y sordidez, que me parece un gran título. A partir de este cuento, fácilmente se podrían trazar algunos de los paralelismos con la vida del propio autor, bien conocido como Salinger, que fue además, como hemos dicho, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Para Esmé, con amor y sordidez, guarda un valor superior al del relato autorreferencial. El relato nos conduce a un par de episodios en la vida de un soldado norteamericano. En uno de ellos, el soldado conoce a Esmé, una adolescente inglesa con quien conversa una tarde en una casa de té. La conjunción inusual de personajes por sus edades, tal vez una constante en la literatura de Salinger, da pie a una expresión genuina de ambos. Mientras Esmé, curiosa y altiva, cuestiona al soldado, este sostiene el diálogo por la originalidad, frescura e inteligencia que se encuentra en el adolescente. Si bien Salinger no colocó ninguna idea en este cuento como una máxima o una lección, la sensibilidad y la apertura del soldado permiten que entre las preguntas de Esmé y la risa de su hermano y las tazas de té, el autor deslizara una breve reflexión. Hay que tener sentido del humor para afrontar la vida y sobrevivir. David Shields y Shane Salerno publicaron en 2014 un largo libro que sigue las pistas de Salinger como uno de los autores más emblemáticos del siglo XX. Mire, está aquí y es la editorial Seix Barral. Por cierto, atrás en la contraportada viene esta extraordinaria foto de Salinger joven.
A través de la recopilación de material inédito que incluye conversaciones con Salinger, sus conocidos, cartas, fragmentos de sus libros y testimonios de quienes hasta ahora se habían negado a hablar sobre él, los autores intentan separar al hombre del mito, lo cual parece muy difícil. 3 preguntas rondan este libro. ¿Por qué Salinger dejó de publicar? ¿Por qué desapareció? ¿Y qué escribió los últimos 45 años de su vida? Reconocido y criticado por igual, este libro, este grueso libro, es fundamental para quienes pretendan saber de la enigmática figura de Salinger. Déjeme que le lea un poema. Me han dicho amigos que falta aquí un poema de Borges, y tienen razón. Entonces, bueno, yo elegí de La Cifra, de su poema La Cifra, este poema que se llama El Sueño y que a mí me gusta mucho. La noche nos impone su tarea mágica, destejer el universo, las ramificaciones infinitas de efectos y de causas que se pierden en ese vértigo sin fondo, el tiempo. La noche quiere que esta noche olvides tu nombre, tus mayores y tu sangre, cada palabra humana y cada lágrima, lo que pudo enseñarte la vigilia, el ilusorio punto de las geómetras, la línea, el plano, el cubo, la pirámide, el cilindro, la esfera, el mar, las olas, tu mejilla en la almohada, la frescura de la sábana nueva, los jardines, los imperios, los Césares y Shakespeare. Y lo que es más difícil, lo que amas. Curiosamente, una pastilla puede borrar el cosmos y erigir el caos. Jorge Luis Borges, El Sueño. Como todas las semanas, usted encontrará aquí una ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, los aforismos, las máximas. Escuche usted esta. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.